Mira esta toma del Resplandor, la cual parece una escena bastante inocente. Pero cuando la cámara se aleja, de repente el espacio se vuelve amenazante. En parte, esto se debe a que las escenas de este tipo nos estresan. Todo ese espacio vacío, también conocido como espacio negativo, nos está diciendo que este personaje está en peligro porque hay algo que lo acecha. El espacio negativo es una de las muchas herramientas que utilizan los cineastas de terror para apelar a tus sentidos sin que te des cuenta. Ahora veremos algunas de las formas en que las películas de terror te manipulan para que te asustes. Puede que hayas oído hablar de los sonidos no lineales. Estamos condicionados a responder con miedo a esas cuerdas chirriantes, pero el sonido contrario puede ser aún más inquietante. ¿Oyes ese sonido grave? Puede que lo hayas sentido más que oído. Esto se debe a que en esta escena se utilizan sonidos de muy baja frecuencia que están justo en el límite de lo que los humanos pueden oír. El oído humano registra mejor los sonidos que se encuentran por encima de una frecuencia de 20 Hz. Todo lo que está por debajo de esa frecuencia se llama infrasonido. Las películas de terror como actividad paranormal utilizan sonidos en torno a ese umbral de 20 Hz, denominados sonidos subgraves. Son estos sonidos graves los que aumentan la tensión en los momentos clave. Según algunos estudios, además de oír estos sonidos, también solemos sentir las ondas sonoras en nuestro cuerpo como una vibración. Las personas sometidas a los infrasonidos y a los sonidos subgraves informaron sentir malestar, escalofríos o cosas peores, como cuando el director Gaspar Noé utilizó sonidos subgraves sin parar durante los primeros 30 minutos de su película Irreversible. La BBC dijo que 20 personas presentes en el Festival de Cannes se desmayaron durante la película y necesitaron atención médica. Estos sonidos operan en los extremos del rango de audición para incomodarte sin que sepas siquiera por qué. Y esta idea también puede aplicarse a los sentidos visuales. ¿Viste eso? Esta cara blanca es una de las varias tomas ocultas del demonio en El Exorcista. Esto es conocido como imágenes subliminales, pero no es un nombre preciso porque en realidad podemos percibirlas conscientemente. Cada imagen solo dura 1/8 de segundo en la pantalla, es decir, menos de un parpadeo. Las investigaciones demuestran que las personas a las que se les presentan imágenes amenazantes se vuelven más rápidas a la hora de identificar otras amenazas. Las películas de terror quieren generar ese estado de hipervigilancia. Con cada imagen oculta que aparece, obtienes más experiencia para verlas. Pero también te preguntas si viste algo en absoluto. Y ese es el objetivo. Al final de Psicosis, el director Alfred Hitchcock colocó esta imagen del cráneo de la señora Bates sobre la cara de Norman Bates. Pero no incluyó este detalle en todas las copias de la película. Así que puede que hayas visto la calavera en algunas proyecciones, y no en otras. En la versión norteamericana del Aro, se utilizó un truco similar con la inserción de tomas del video maldito en diferentes escenas de la película. Pero las tomas eran diferentes en distintas versiones de la película. Estas imágenes fugaces y el estilo popular de cortes rápidos entre planos de las películas de terror hacen que te desorientes y que cuestiones tu propia percepción. Mira esto, eso se llama espacio negativo, es decir, todo lo que está en pantalla que no sea el sujeto en el que nos estamos enfocando. El cine tradicionalmente apuesta por un equilibrio armonioso entre el espacio positivo y el negativo. El sujeto se sitúa en las líneas de la regla de los tercios, y hay más espacio en la dirección hacia la que mira el sujeto, lo que da origen a la llamada sala principal. Las películas de terror violan deliberadamente esas reglas para hacer que el público se retuerza. A veces colocan al sujeto casi en el borde de la línea de encuadre, de modo que el espacio vacío llene el marco, y otras veces dejan mucho espacio vacío detrás del sujeto, lo que hace que nos preguntemos si algo aparecerá por allí. Los movimientos de la cámara en las películas de terror suelen acentuar aún más el espacio negativo. Mira estas tomas panorámicas lentas, o estas escenas en las que la cámara se detiene en los espacios vacíos. En las películas de terror, a veces la cámara se aleja del sujeto y enfoca una habitación vacía, llenando la toma solo con espacio negativo. El hecho de mostrar estos espacios vacíos hace que el público pueda completarlos con su imaginación, que se quede con la duda de si aparecerá algún atacante, o cuándo y desde qué dirección lo hará. Los planos extremadamente amplios también pueden resaltar la soledad y la vulnerabilidad de los protagonistas, y la lejanía del escenario. ¿Cuántas veces has visto tomas como esta en películas de terror? Funcionan muy bien para establecer un ambiente porque juegan con algunos de nuestros miedos más primarios de aislamiento y falta de defensa. Entonces, si el exceso de espacio vacío nos asusta, ¿qué pasa cuando la toma no tiene casi nada de espacio?
La realidad es que puede aumentar el miedo aún más, especialmente en las escenas culminantes. En esta escena de la monja, vemos una toma de Balak saliendo del agua. Y luego se pasa a un primer plano de la protagonista que la mira aterrorizada. Cuando nos vuelven a mostrar un plano general, Balak ya está completamente fuera del agua, por encima de Irene. Este es un patrón común en las películas de terror, es decir, te muestran al monstruo acercándose o saliendo a la luz, y luego cortan a un primer plano del protagonista reaccionando a él. Es aterrador porque sabemos que el monstruo está avanzando, pero no podemos ver lo que ocurre. Solo podemos ver las reacciones del protagonista. En general, los primeros planos del protagonista hacen que no se vea lo que está pasando, como en esta escena de Psicosis. Observa cómo la cámara enfoca al detective Arbogast mientras sube las escaleras, por lo que no podemos ver el peligro al que se podría enfrentar. Y eso nos hace sentirnos tan impotentes y tensionados como él. Otra forma de hacer que el público no sepa lo que está ocurriendo es mediante la manipulación del enfoque de la cámara. En esta escena de Donnie Darko, pasamos de un plano de espaldas de Jake Gyllenhaal a un primer plano medio de su cara desenfocado. A medida que avanza, lentamente se vuelve más nítido, pero el fondo sigue siendo borroso, por lo que no sabemos si hay algo persiguiéndolo. En esa toma se utiliza el enfoque superficial, es decir, la apertura del objetivo de la cámara está muy abierta, creando una profundidad de campo. Esto permite a los cineastas controlar con precisión qué personas u objetos del encuadre permanecen nítidos. En otros géneros, los cineastas utilizan el enfoque superficial para dirigir nuestra atención a la parte enfocada de la toma. Pero en las películas de terror esto se utiliza para hacernos sentir incómodos. Veamos otra espeluznante escena de Jake Gyllenhaal. Esta es de la película El hombre duplicado. Aquí están los dos sujetos, Melanie Laurent a la que siguen, y Jake que la sigue. Ambos son igual de importantes, pero uno está en el primer plano nítido y el otro en el fondo borroso. Esto no nos permite saber hacia dónde dirigir la mirada, y nos lleva, como miembros del público, a un estado incómodo y hiperatento. Esta es otra forma en que las películas de terror juegan con la perspectiva. Hi, it's Jill, the babysitter. Se trata de un recurso de encuadre que se suele conocer como perspectiva de espectador oculto. Es decir, la cámara filma desde detrás de algo, como un arbusto o un mueble, o a través de algo, como una ventana. Esta perspectiva nos coloca en la incómoda posición de un espectador y sabemos algo que el protagonista no sabe, que es que está siendo observado. Esta toma también puede separar al público de la escena real. Por ejemplo, aquí estamos mirando desde otra habitación. Ese encuadre nos hace muy conscientes de nuestra imposibilidad para detener lo que está a punto de suceder. Solo podemos mirar, siendo cómplices, lo que puede ser una experiencia visual bastante tortuosa. Si la perspectiva de espectador oculto convierte a los miembros del público en observadores, la perspectiva del asesino en primera persona los convierte en cómplices. Las clásicas películas de terror sangrientas como Halloween comienzan de esta manera. La perspectiva del asesino en primera persona es un sello distintivo de las películas de terror sangrientas, y fue popularizado por las primeras de este género. La perspectiva de la víctima en primera persona puede ser igual de poderosa, porque nos pone en la piel del personaje que corre peligro. Por eso muchas películas de terror utilizan una cámara temblorosa, o un efecto de zoom como el de Vértigo, que nos hace sentir tan mareados e intranquilos como el protagonista de la escena. Ambos tipos de tomas de perspectiva en primera persona son eficaces por varias razones. Por un lado, ocultan información crucial sobre la escena. En la segunda mitad del proyecto de La Bruja de Blair, cuanto más peligro corren los protagonistas, la cámara está más baja y temblorosa, y nunca enfoca algo durante mucho tiempo. En la toma inicial de Halloween, la máscara de Michael Myers cubre parcialmente la cámara, por lo que no estamos al tanto de todo lo que aparece en el encuadre. Y lo que es más importante, no conocemos la identidad de este intruso invisible. Steven Spielberg también utilizó tomas en primera persona en Tiburón para ocultar al tiburón del público, lo que hizo que el monstruo diera aún más miedo. Todas estas técnicas se combinan para atacar a nuestros sentidos y forman parte del lenguaje visual que el cine de terror ha desarrollado para hacernos dudar de nuestros propios sentidos, prepararnos para un ataque y sumergirnos por completo en la escena a través de los ojos del asesino y de la víctima.